Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Almeida. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte, de la FECIT, de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, de octavo semestre, y este tema son los artículos del reglamento y de la ley del deporte. Título 16, de las sanciones. Artículo 156, 166. Del incumplimiento y tipos de sanciones. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley, de los procesos administrativos instaurados contra los dirigentes de autoridades técnicos, así como los y las deportistas. Inciso A. Existe la amonestación, la sanción económica, la suspensión temporal, la suspensión definitiva y, por último, la limitación, reducción o cancelación de los estímulos concedidos. Artículo 167. La aplicación de las sanciones. Las aplicaciones de las sanciones se aplican de acuerdo a las causales de naturaleza y tipo de sanción. En este caso, menores de edad se los establece de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo a los estatutos, disposiciones constitucionales y legales se aplican las sanciones. Artículo 168. Concurrencia. Las sanciones. Para aplicar estas sanciones se deben basar en normas y derechos constitucionales que deben realizar el proceso y ser de caso la defensa. Para la sanción se debe analizar la proporcionalidad de los actos y la sanción que se les debe realizar. Artículo 169. Atenuantes. No tener sanciones a las que se vaya a imponer. Allanarse a la notificación con la que se hace conocer de la causa en la que presuntamente estuviere en curso. Haber subsanado o reparado integralmente el daño ocasionado por la inobservancia o incumplimiento de esta atenuante debe ser voluntaria y previo a la imposición de la sanción. Por último, se debe demostrar haber tomado las medidas y acciones para que a futuro no se repita la causal de sanción. Artículo 170. Responsabilidades civiles, penales y administrativas. Las sanciones establecidas en la ley en ningún caso se consideran excluyentes si son responsabilidad civil, penal o administrativa, que resulten procedentes a la conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 171. Prescripción de la acción administrativa. Para esta acción administrativa se imponen sanciones que están en la presente ley dentro de 5 años. Esta se percibe como la sanción que se lo impone de acuerdo a la presente ley. Artículo 152. De amonestación. La amonestación consiste en todo llamado de atención realizado por la autoridad competente en forma escrita, luego de notificarse al sujeto con el presunto incumplimiento de esta ley. Incumplimiento por parte de los organismos deportivos a los deberes y obligaciones señalados para cada uno de ellos en la ley. Inobservancia a los preceptos señalados en la ley con relación al uso de la administración y de las asignaciones presupuestarias y propiedad del Estado. El incumplimiento de los dirigentes deportivos a cualquiera de los deberes señalados en el artículo 149 de la ley. Inobservancia al interés prioritario de la y el deportista de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de esta ley, por parte de cualquiera de las entidades deportivas o sus administrativos. La reincidencia o la no subsanación de la causal generarán la respectiva sanción económica. Artículo 173. La sanción económica. Existen 3 tipos de sanciones: multas, suspensión temporal de asignaciones presupuestarias, retiro definitivo de asignaciones presupuestarias. No se podrá suspender temporal o definitivamente las asignaciones presupuestarias sin que previamente se hayan aplicado las multas correspondientes. La organización deportiva no ha sido registrada en el Ministerio y se suspenderá sin más trámite de transferencia. Artículo 174. De la multa, en concordancia con los artículos 168 y 169 de la ley, el Ministerio Sectorial podrá establecer una multa a las organizaciones deportivas o a sus dirigentes, las que oscilarán entre 2 y 20 remuneraciones mensuales básicas unificadas, de acuerdo al grado de responsabilidad, observando las correspondientes atenuantes o agravantes. Son la falta de presentación de los informes del Ministerio Sectorial, la falta de presentación de los estatutos reformados conforme a la nueva ley, falta de medidas de seguridad en escenarios deportivos,
El incumplimiento de centros, instalaciones o escenarios donde se realice deportes, educación física y recreación. Obstaculizar inspecciones del Ministerio Sectorial, inobservancia o infracciones a la Constitución, ley o reglamentos de la ley del deporte. Reincidencia en el incumplimiento de las directrices o disposiciones específicas. Y por último, las demás que se contemplan en el reglamento. Artículo 175. Emprendimiento deportivo. Se establece que los recursos provenientes de multas, suspensión definitiva y demás trámites administrativos servirán para ejecutar proyectos en ayuda a los deportistas. Artículo 176. Suspensión temporal. Es la limitación por un tiempo determinado para el ejercicio de las actividades deportivas o dirigenciales a personas con aplicación de las disposiciones referentes del control antidopaje. En caso de dirigentes que hayan incumplido con las disposiciones establecidas en esta ley o su reglamento referentes a la reincidencia de la inobservancia de obligaciones del artículo 149 de esta ley, la cual debe ser observada previamente por el Ministerio Sectorial. Artículo 177. Suspensión definitiva. Una vez que haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, serán sancionados con suspensión definitiva los dirigentes, las autoridades, técnicos, así como las y los deportistas que cometieran faltas que constituyan delitos tipificados en el Código Penal y sancionados con la pena de reclusión. Artículo 178. Actos de violencia. A más de los sujetos mencionados anteriormente, serán sancionados temporal o definitivamente el acceso a instalaciones a quien realice algún acto de violencia. El público que bajo cualquier medio o situación generalicen actos de violencia o que atenten contra los bienes públicos serán responsables civil y penalmente por daños ocasionados. De considerar lo necesario por motivos de prevención, el Ministerio Sectorial podrá ordenar la realización de eventos deportivos sin público o con un público reducido o mínimo. Artículo 179. De las pensiones. Los beneficiarios deben cumplir con las condiciones y requisitos que se contemplan en la norma. Debe cumplir el artículo 113 de la ley o si no, será condenado a reclusión mayor y será retirado del beneficio de esta pensión. Artículo 180. Notificaciones. Las sanciones que impongan las autoridades deportivas y organizaciones deportivas deberán ser notificadas personalmente al infractor o a su representante legal acreditado o mediante boleta, de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables. Artículo 181. En caso de las organizaciones y clubes deportivos incumplan las regulaciones establecidas en la ley y su reglamento para la transferencia de recursos por parte del Ministerio Sectorial con y para el pago de servicios básicos de sus escenarios deportivos. Los valores de dichos servicios serán asumidos por organizaciones y clubes deportivos sin derecho a posterior reembolso. Título 8 de las sanciones. El artículo 95 del reglamento de la ley habla acerca de las suspensiones temporales. Se estará a lo establecido en la normativa internacional del Código Mundial Antidopaje y el reglamento que para el efecto se expida según lo establecido en el artículo 155 de la ley. Artículo 96. Procedimiento administrativo. Su objetivo es establecer su nexo causal con los responsables de determinado de la inobservancia las disposiciones contenidas en el título 16 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, por parte de dirigentes, autoridades, técnicos en general, deportistas según corresponda, observando los principios de legalidad, eficacia, buena fe, constancia, legítima jerarquía, descentralización, desconcentración o coordinación. Artículo 97. De la potestad sancionadora. Ministerio Sectorial. Corresponde la potestad saniciadora que la ejercerá cuando amerite imponer alguna de las sanciones previstas en el artículo 166 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. De presumirse que la acción u omisión del sujeto pasivo generó una falta administrativa, se dará conocimiento a la máxima autoridad con insinuación de que se inicie la correspondiente procedimiento administrativo. Será suscitando por la unidad de asesoría jurídica del Ministerio Sectorial.
Artículo 98 del derecho a la defensa. A todo dirigente, autoridad, técnico, deportista, será escuchado previamente con los cargos que le fueren formulados en su contra en el procedimiento administrativo, garantizándole un derecho a la defensa y a la contradicción. Artículo 99 de la resolución de inicio del procedimiento administrativo en base a un informe previamente emitido del área técnica de la unidad de asesoría legal. El Ministerio Sectorial podrá, correspondiente a la resolución de inicio del procedimiento administrativo, que deberá ser notificada en persona al sujeto, si el sujeto pasivo reincide en el incumplimiento, se corresponderá a sujeto de sanción, el cual debe ser en un término no mayor a 3 días, luego de que se presenta el documento, se debe presentar la documentación necesaria sin lugar a que el cumplimiento inmediato del lugar del archivo de procedimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 161 de la ley. Título 14 de las apelaciones. Artículo 100 de las apelaciones. Las resoluciones emitidas por las organizaciones deportivas relacionadas con aspectos de carácter deportivo son apelables en única y definitiva instancia dentro del sistema deportivo, ante la entidad deportiva inmediatamente superior a la que se encuentra afiliada de acuerdo a la estructura establecida en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. El término para la interposición de la apelación será hasta dentro de 3 días contados a partir de la notificación. Artículo 101 de las resoluciones administrativas con elección de autoridades y de directorios que fueren adoptadas por organismos deportivos superiores de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior son apelables en última y definitiva instancia administrativa ante el Ministerio Sectorial en un término no mayor de 3 días, siempre y cuando no se contraponga con las normas internacionales dictadas en esta materia para las organizaciones que conforman los niveles de alto rendimiento y profesional, sin perjuicio de los recursos y acciones previstas en la ley y en los instrumentos internacionales. Artículo 102. De los procedimientos serán sustancias de conformidad a lo establecido en el Estatuto de los Organismos Deportivos de Primera Instancia en caso de recursos interpuestos ante el Ministerio Sectorial. Estará conforme a lo dispuesto a los procedimientos administrativos comunes. Artículo 103 de las resoluciones. En el término no mayor de 70 días, el Ministerio Sectorial deberá emitir una resolución motivada, aceptando o negando el recurso interpuesto, misma que será puesta en el conocimiento de las partes. No se podrá interponer ningún otro en recurso en vía administrativa. Artículo 104 de las resoluciones. En el deporte barrial y parroquial, si en la resolución considera en reintegrar a la parte interesada de un campeonato determinado y esto fuera imposible de dar marcha por el mismo, la organización deportiva obligada a hacerlo ejecutará el fallo en el próximo campeonato, garantizando el pleno ejercicio de los derechos del reintegrado. Muchas gracias.